Bienvenido a Neurocosmos. Soy Pablo Gómez Porro y soy neurólogo en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Hoy vamos a hablar de la migraña, una enfermedad que afecta hasta el 15% de la población, que es mucho más frecuente en mujeres. Es una enfermedad que produce, entre otros muchos síntomas, dolor de cabeza, a lo que en neurología llamamos cefalea, y que lleva a la mitad de los pacientes a estar inactivos en la cama durante los ataques. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ha concluido que la migraña es una de las enfermedades más discapacitantes. El término migraña proviene de la palabra griega hemicráneos, que significa media cabeza, y alude a cómo aparece el dolor localizado en la mitad de esta en la mayoría de los pacientes. Es una enfermedad que tiene una importante predisposición genética. Los familiares de primer grado de pacientes con migraña, es decir, padres o hijos, tienen más del doble de probabilidad de sufrirla también. Además, existen factores hormonales, probablemente por eso la mayor frecuencia en mujeres, así como el hecho de que muchos de los ataques de migraña ocurren antes o durante la menstruación. Otros factores como el estrés emocional, la falta de sueño, cambios de temperatura, determinados alimentos o ciertos olores también pueden desencadenar un ataque de migraña. Pero, ¿cómo es un ataque de migraña? Pues bien, estos ataques suelen empezar con una fase que se llama prodrómica, y que consiste en que horas o días antes del fuerte dolor de cabeza, los pacientes comienzan a sentirse cansados, lentos de pensamiento, irritables, ven borroso, tienen bostezos frecuentes o sensación de sed. La siguiente fase sería el aura migrañosa, que aparece solamente en un tercio de los pacientes. La más frecuente de todas las auras es la visual, que se manifiesta como visión de luces, centelleos, líneas brillantes o visión borrosa, que algunos pacientes describen como ver a través de un cristal. El aura sensitiva consiste en la percepción de hormigueos o acorchamiento en una o varias partes del cuerpo, que poco a poco, en el curso de minutos, va progresando a otras partes. El tercer tipo más frecuente es el aura afásica, en la que los pacientes sufren una alteración del lenguaje, normalmente con dificultad para expresarse, cambiando unas palabras o letras por otras, aunque también puede ocurrir dificultad para comprender lo que otras personas les dicen. Esta aura obliga a descartar un problema más grave que afecte al cerebro, como un ictus. Existen otros tipos de aura mucho menos frecuentes, como el aura hemipléjica, que hace referencia a la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo que presentan los pacientes. Este tipo de migraña puede deberse a mutaciones en distintos genes relacionados con canales iónicos. Otro tipo es el aura con síntomas del tronco del encéfalo, como visión doble, problemas para pronunciar, vértigo o inestabilidad. Después del aura viene el dolor de cabeza, la cefalea, aunque en algunos pacientes estos síntomas pueden superponerse. La cefalea de la migraña es característica, intensa, suele afectar un lado de la cabeza más que el otro, y muchos pacientes la describen como si tuvieran el corazón en la cabeza o como si les estuvieran golpeando con un martillo. A esto lo llamamos carácter pulsátil de la cefalea. Además, los pacientes tienen síntomas acompañantes, como náuseas, vómitos y fotofobia, fonofobia u osmofobia, es decir, hipersensibilidad o molestia con la luz, los sonidos o los olores. También es frecuente que el dolor empeore con la actividad física, por lo que muchos pacientes terminan sintiendo la necesidad de tumbarse en la cama en silencio y a oscuras. Hay pacientes que tienen alodinia, es decir, perciben como dolorosos estímulos táctiles que en condiciones normales no lo son. Les molesta el tacto de las gafas, de un collar o el tacto al peinarse. Esta fase suele durar entre 4 y 72 horas. Después de la crisis de migraña, los pacientes suelen quedarse agotados y débiles, con síntomas parecidos a la fase prodrómica inicial. La herramienta más valiosa que tiene el neurólogo para diagnosticar la migraña es la conversación con el paciente, que le permite identificar si tiene los síntomas característicos. No hay ninguna prueba que permita diagnosticar la migraña, así que las pruebas que se realizan están destinadas a descartar otras enfermedades que pueden producir síntomas parecidos. Pero, ¿por qué se produce este dolor de cabeza? Existen distintas teorías, pero actualmente se considera que los ataques de migraña se producen como consecuencia de una disfunción en la actividad de ciertas neuronas, que se encargan del control del dolor o de controlar cambios en las arterias. Este mal funcionamiento neuronal provoca cambios dentro y fuera del cráneo, que producen los síntomas que acabamos de describir. Una de las teorías clásicas es la de la depresión cortical propagada,
que consiste en una despolarización, es decir, activación de ciertas neuronas de la corteza cerebral que se va propagando hacia otras zonas de la corteza como si fuera una onda. La hipótesis es que esta activación neuronal produce los síntomas del aura de la migraña, pero también podría activar lo que se llama sistema trigémino vascular, así como alterar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que evita el paso de sustancias tóxicas de la sangre al cerebro. Esto provocaría el resto de síntomas de la migraña. El sistema trigémino vascular está formado por neuronas sensitivas, es decir, que reciben información sensorial y que están localizadas fundamentalmente en el ganglio trigeminal, una parte del nervio trigémino. Estas neuronas mandarían sus axones para inervar arterias y venas de las meninges y el cerebro. Pues bien, al activarse el sistema trigémino autonómico, se liberarían neuropéptidos vasoactivos, que son sustancias que provocan inflamación y dilatación de las arterias, y junto con otros procesos bioquímicos más complejos, provocarían el dolor de la migraña. Uno de estos neuropéptidos que provoca dilatación de las arterias e inflamación ha sido muy importante recientemente, puesto que se han desarrollado nuevos fármacos que son capaces de neutralizarlo y consiguen mejorar la frecuencia de los ataques de migraña. Por lo tanto, podemos decir que la migraña es una enfermedad tremendamente compleja, que no solamente produce dolor de cabeza, sino muchos otros síntomas, y que hay un continuo trabajo de investigación dirigido a encontrar tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por último, hay que comentar que la migraña es una enfermedad que varía enormemente entre distintas personas. Algunos pueden tener dolores diarios y otras personas pueden tener solo unos pocos ataques a lo largo de su vida. También es importante decir que la frecuencia de los ataques puede variar mucho a lo largo de la vida de una persona, lo que hace que tengan épocas sin dolor y otras en las que pueden estar muy afectados. Como siempre, este vídeo no debe utilizarse para hacer ningún diagnóstico ni para indicar ningún tratamiento. Debe ser el neurólogo el que, tras valorar al paciente, se encargue de dar recomendaciones precisas. Espero que este vídeo os haya sido útil. Un saludo a todos.